Después de abandonar el palacio de su padre, Siddhartha descendió el valle del Ganges. Iba en busca de las respuestas al sufrimiento universal. Quería descubrir un remedio para el dolor del nacimiento, para el malestar, para la enfermedad, para la vejez y para la muerte. Así que Buda decidió renunciar a su familia y buscar su camino. En la India es una noble y antigua tradición. Siguió la vía que toman muchos de los que buscan la iluminación espiritual y mística. Renunció a su familia y emprendió el camino. Porque solo en el camino se puede encontrar a alguien con quien compartir experiencias. Si uno se queda en su pueblo, no aprenderá gran cosa. Claro que hay muchas vías. Cada cual elige la suya propia. Algunos siguen su camino escondiendo la cabeza en la arena. Otros quedándose de pie sobre una sola pierna. Otros clavándose cuchillos. Algunos hacen ejercicios de respiración. Otros cantan. Hay tantas vías como personas. Siddhartha fue en busca de un maestro religioso, un gurú, para ayudarle en su conquista espiritual. What Guru does? He prepares the background. ¿Qué hace el gurú? Prepara tu espíritu para aceptar la verdad como tal y como es. Ese es el trabajo del gurú. El gurú no impone nada. La gente no lo comprende. No lo ha comprendido. Lo que hace el gurú es abrir tu corazón a lo divino, a la verdad. Cuando lo consigue, su trabajo ha terminado. Así que todo ocurre entre tú, la verdad y lo divino. Tú y no otro. En el siglo V a.C., en este rincón del mundo, se desarrollaban nuevas corrientes del pensamiento en reacción al orden religioso brahmánico dominante. Muchos pensadores, algunos de ellos ateos, empezaron a rechazar este sistema que concedía todo el poder espiritual y la riqueza a los sacerdotes brahmanes. Estos nuevos sabios renunciaban a su familia, a su riqueza, para ir en busca del despertar espiritual. Después de dejar a su primer maestro, Siddhartha se dirigió más hacia el sur, a la ciudad fortificada de Rajir, la capital del poderoso reino de Magadha. Los textos búdicos cuentan que su rey, Bimbisara, era bueno y justo, muy sensible con las nuevas corrientes de pensamiento. Ofrecía protección a todos los sabios que pasaban por su reino. Todavía hoy se pueden contemplar las ruinas de los 48 kilómetros de fortificaciones que rodeaban la ciudad. A Siddhartha le gustaba meditar en el pico del buitre. Las escrituras búdicas dicen que Siddhartha impresionó tanto al rey Bimbisara que éste le ofreció su protección.
Por aquel entonces, Siddhartha erraba como una asceta por el reino del rey Bimbisara. Buda era un hombre muy bello. Las gentes del lugar se preguntaban, ¿es un hombre o un dios? ¿De dónde viene? El rey Bimbisara oyó hablar de él y convocó a Siddhartha al palacio. Cuando lo vio, el rey Bimbisara se quedó estupefacto. Nadie diría que necesita ganarse la vida mendigando. Era tan noble que pensó, solo tengo una hija. Sería maravilloso si pudiera convencer a este hombre para que se casase con ella. El rey Bimbisara le ofreció la mitad de su reino. Siddhartha respondió, ¿por qué iba a aceptar ahora un reino si ya he renunciado al de mi padre? Sea como fuere, las escrituras precisan que en total estudió con 6 maestros espirituales diferentes. Ninguna de sus doctrinas respondía a las cuestiones que él se planteaba. No estaba satisfecho con sus gurús, y eso que él se había dirigido a muchos seres iluminados que le habían dicho que hiciera montones de cosas para realizarse espiritualmente. Él intentó hacerlo, pero no lo consiguió. Así que abandonó todo esto y se quedó solo, abriendo su corazón y su espíritu para descubrir la verdad por sí mismo. Porque él quería que ninguna verdad le fuera impuesta como tal. La verdad tiene que imponerse por sí misma. Así que lo abandonó todo. Tenía sed de lo divino, de ver la verdad o de ver la luz. Entonces se marchó a buscar el saber a Gaya. Prosiguiendo con su viaje en busca de la verdad, encontró a 5 compañeros. Recorrió con ellos el valle del Ganges. Cuenta la leyenda que los campesinos les daban de comer. Para proteger su meditación, extendían brasas para alejar a las serpientes. Llegaron a los alrededores de la ciudad de Gaya, un lugar de peregrinaje hindú dedicado al dios Vishnu, al que todo buen asceta debe visitar una vez en la vida. En la religión hindú, Gaya es uno de los lugares esenciales para mejorar el karma, es decir, el ciclo de las sucesivas reencarnaciones. En la literatura búdica no se hace ninguna referencia a este peregrinaje, pero sería de extrañar que Siddhartha no lo hubiera efectuado. Las escrituras búdicas precisan que fue en esta época cuando abandonó todas las religiones tradicionales. En vez de buscar la salvación a través de Dios, decidió buscar su propia vía por sí mismo, en sí mismo. Inició un periodo intenso de meditación y mortificación. Se dijo a sí mismo que iría a mendigar a 10 pueblos, luego a 5 pueblos, después a 2, y más tarde a un solo pueblo. Redujo el número de familias que le proporcionarían comida. Después decidió visitar solo una casa. Cuando tenía comida, comía, y cuando no, ayunaba. Después dejó de aceptar todo alimento, y entonces cuando una hoja caía de un árbol se la comía. Cuando llovía, bebía agua de lluvia.
En esta gruta, Siddhartha meditó durante mucho tiempo sin beber ni comer, o casi. Cada día bebía un vaso de agua y comía un pedazo de pan y un grano de arroz. En esta gruta cerca de Gaya, los años de austeridades y de intenso ayuno le llevaron al borde de la muerte. Había una joven que se llamaba Sujata. Poseía un toro y miles de vacas a las que tenía que ordeñar todos los días. Las llevaba a la pradera a pastar. Sujata procedía de una familia muy rica. Su futura boda planteaba muchos problemas a su familia. Llegó ante Siddhartha y viéndole esquelético, juntó las dos manos y se puso a rezar. Mi señor, te pido perdón. Sin comer vas a morir. Estás tan delgado. Es necesario comer. Ella le pidió que rezase para que pudiera encontrar un hombre bello y casarse con él. Si lo encontraba pronto, le traería un pastel de arroz en un plato de oro. Hirvió leche con miel y arroz y se la llevó a Siddhartha. Mi señor, come esto. Y él lo comió. Cuando terminó de comer, ella le dijo: mi señor, es necesario comer todos los días. Después de comer, se dio cuenta de que el ayuno y el sufrimiento no eran los mejores medios para obtener la salvación, y dejó las privaciones. Sus 5 compañeros, pensando que había renunciado a su búsqueda espiritual, le abandonaron con desprecio, sin comprender a dónde quería ir a parar Siddhartha. Un grupo de campesinos pasaba por allí tocando sus instrumentos musicales. El que mandaba dijo a sus amigos que no apretasen mucho la cuerda del instrumento. Si está demasiado tensa, se rompe. Y si está demasiado suelta, la música no es buena. Y Siddhartha tomó aquello como una enseñanza importante, la enseñanza de la vía del medio. Esta parábola ilustra cómo Siddhartha decidió elegir la vía del medio, el punto medio entre los placeres reales que había conocido y las privaciones. Uno de los fundamentos de la doctrina budista es rechazar los extremos. El camino de Siddhartha le llevó a 5 kilómetros de Gaya. Allí se sentó bajo un árbol durante semanas para meditar. Utilizó la técnica de meditación que consiste en concentrarse únicamente en la respiración. Buscaba así la solución última al malestar, a lo que hace al hombre desdichado, a cualquier tipo de sufrimiento como el nacimiento, el alejamiento de los seres queridos, la frustración, la enfermedad, la vejez, la muerte.